Es tremendo. Esto es en el mes y en el año ni les cuento porque ya se van a la mierda. Vos lo que los tenés números. acá es En una un rato destrucción vamos a ver el riesgo para ir llegando a 1000, ¿eh? Es una destrucción de capital financiero. Sí. Cada vez, digamos, algún filósofo de hace muchos siglos, hace 2, 3 siglos, dijo es el capital ficticio, ¿no? Lo que vos tenés. Mirá cómo se ríe porque sabe a qué me estoy refiriendo. Entonces, vos lo que tenés es. Porque vos tenés después las empresas, digamos, si querés los fierros. Claro, eso tiene un existe. valor. Es un valor, tiene 100. Pero vos después tenés una especulación vinculada con ese activo. Lo estoy haciendo de una forma muy vulgar, muy sencilla, pero para que se entienda. Entonces por diferentes expectativas, por especulación, eso que vale 100 por ahí vale 300 en el mercado, en este mercado, en el mercado financiero. Entonces vos agarrás y decís, pero escúchame, la diferencia entre 100 y 300, ¿qué es? Bueno, es ficticio, es algo que no está en los fierros, no lo ves, no es algo material. Expectativa de ganancias Bueno, futuras, exacto. básicamente. Entonces, hay en algún momento, esto es histórico, desde los tulipanes de Holanda hasta ahora, que hay un crack. ¿Por qué? Entonces hay una destrucción de ese capital ficticio. Así ha funcionado los ciclos del capitalismo. Perdonen que me estoy derivando. No, para acá. Alfredo hablando No, de Marx a mí el me tema es fascina. que el tema es, Una bracante, ¿eh? el tema es que después eso rompe los bancos que son los que tienen esas tenencias. No, y además no Los es menor bancos que- invirtieron en eso y por ahí Sí, pagaron el sí. máximo o pagaron un poco menos del máximo y ahora están perdiendo. Por eso, en su momento, la crisis financiera anterior terminó repercutiendo en las hipotecas de las casas. Claro. Porque los bancos estaban apalancados sobre seguros de esas hipotecas y cuando los bancos empezaron a caer, Claro. lo que se dieron cuenta las personas era que las viviendas donde estaban viviendo eran parte de la plata de esos bancos y esa plata Claro. desapareció. Déjame el último eslabón de todas estas crisis, porque todos estamos viendo esta situación. Termina en mayor concentración y Claro. centralización del capital. Sí, porque Es hay un uno poco que- lo que pasó en hay la uno que pandemia. se la queda. Claro, es un poco lo que pasó en la pandemia. Vos agarrás y ves en la pandemia, también hubo una destrucción de ese capital financiero ficticio fenomenal. Y vos y viste que cuando agarrabas los rankings de, ¿cómo se llama? De Forbes. Claro, y tenías que los que antes eran ricos pasaron a ser más ricos. Las empresas que eran grandes pasaron a ser más grandes. Y entonces ahí tuviste concentrado. Ahora bien, hubo una destrucción previa. Claro. Para mostrar la destrucción en la placa 6 tenemos la evolución efectivamente de las bolsas mundiales desde la asunción de Trump, porque desde la asunción de Trump empieza esta incertidumbre sobre la toma de decisiones y recordemos que, está bien, él hizo el mayor aumento de impuestos de un día para el otro, pero las amenazas ya venían y se habían concretado primero con México y con Canadá y China, obviamente, que siempre fue como el primer enemigo, pero más allá de cada línea en particular que representa uno de los mercados como China, Alemania, Canadá y Japón, bueno, quienes están viendo en YouTube ven un gráfico que va claramente a la baja y que en los últimos días, a partir del anuncio de de Donald Trump, hay un salto al vacío en esas bolsas que esto más que una cuestión de fluctuación, habla de una corrección de precios, ¿no? De estas burbujas que decías, Alfredo, bueno, efectivamente esas burbujas explotaron y hay que ver dónde se reacomodan en esta nueva realidad. Bueno, ¿y qué va a pasar con el fondo? Todo el mundo sigue esperando y Ahí eso, está. a ver qué define eso y cuál es la situación que estás viendo vos. Me Alfredo. parece también bastante interesante el análisis de qué es lo que pasa con el fondo en el medio de toda esta crisis. Porque vos agarrás y te imaginás que muchos de los que están en el fondo, sus países y todo lo que está pasando, y estarán, me parece, pensando en otra cosa y no tanto en lo que pasa con la Argentina. Pero esto tiene una influencia en la negociación y en la interna que se da al interior del fondo. Porque uno puede decir, históricamente tuviste países que en el directorio del fondo han sido críticos con Argentina. Y a esta altura te diría que hasta con razón. ¿Por qué? Porque la Argentina no cumple. Es cierto que las exigencias del fondo son incumplibles. Entonces es parte de esa que ambos fingen demencia. Y el directorio del fondo, tradicionalmente Holanda, Alemania y Japón, han sido muy críticos. Pero finalmente se subordinará la decisión política de Estados Unidos.
Ahora dice que el acuerdo va a estar a fin de mes y que se va a aprobar 20.000 millones de dólares. Yo solamente digo dos antecedentes. Pienso que, de acuerdo a cómo viene la evolución, si querés, hasta hace un minuto, y el fondo va a aprobar, digamos, porque si no, ya no es un tema político. ¿Qué pasa con la oposición? ¿Qué pasa a nivel interno? En general, y no estoy haciendo ningún amarillismo ni nada, simplemente la historia. Si el fondo no te da en estas circunstancias, existe una elevadísima probabilidad que el gobierno se cae. Y lo estoy diciendo con prudencia, simplemente decir, porque eso le pasó a Alfonsín y eso le pasó a De la Rúa, simplemente por análisis histórico, no ni por deseo, ojalá que no sea, como decís vos, es mejor, que no sea, sino que así funciona las dinámicas financieras, políticas, locales e internacionales. Por eso es tan relevante qué es lo que pasa con el fondo. Después podemos analizar por qué si te iba tan bien fuiste al Fondo Monetario Internacional. Si estaba todo bárbaro, ¿por qué vas al Fondo Monetario Internacional? Y con tanta desesperación, Claro, además, con tanta ansiedad. Exactamente. Pero acá aparece ya no solamente esta tensión de analizar el caso argentino, y unos son más duros y otros son menos duros, y Estados Unidos apoyando a la Argentina, como fue con Macri, sino que ahora en el directorio del fondo, la interna, se da entre lo que es Europa y Estados Unidos. Los directores de Europa con Estados Unidos, que a todo esto no tiene designado su director. Claro. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que debate? Sí, pero Estados Unidos, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Que salvemos a la Argentina. Lo voy a traducir en una forma también llana. Pero Estados Unidos con nosotros, ¿qué está haciendo? Nos soltó la mano con Ucrania. Estamos hablando, todavía ni pasa la tarifa. Con Ucrania. Y nos soltó la mano. Y que nos deja solo con Ucrania. ¿Y por qué nosotros vamos a salir a respaldar una decisión política de un tipo que nos soltó la mano con Ucrania? También le agrego Groenlandia, me acuerdo. Otro caso, que el de Groenlandia también, ¿no? Que avanza sobre uno de los países, Dinamarca. Pero ahora hay un tercero que se agrega, que es la guerra de tarifas. Dice, tenemos Estados Unidos, que nos dice, bueno, hay que apoyar a un país argentino, y lo que está haciendo es dinamitando la organización de la economía mundial. Entonces, ¿por qué vamos a salir? Y entonces se posterga. Por eso en la última reunión informal del directorio no hubo acuerdo. No hubo acuerdo sobre la Argentina. Esto es lo que hay que decir. No hubo acuerdo de decir, bueno, a ver, 20.000 millones y no sé. Se esperaba que en esa reunión se decidiera y no se decidió, no se pusieron de acuerdo. Es decir, que Estados Unidos no pudo tener la preeminencia para decir, bueno, se hace lo que digo yo. Estamos a 7 de abril, ¿no? ¿No iba a resolver antes del 15? Ahora lo tiraron en la asamblea de primavera, asamblea conjunta de primavera del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial, que es del 21 al 26 de abril. Te agrego un factor más en ese análisis que también genera en este momento, según pude hablar este fin de semana, prudencia por parte del Fondo Monetario Internacional. Decimos que Trump quiere romper la globalización, no lo decimos nosotros, lo dice el vice de Trump y lo hace Trump. El Fondo Monetario Internacional es parte de ese esquema mundial. Y está, incluso salieron algunas notas el fin de la idea de que Trump quiere cargarse al Fondo Monetario Internacional. Lo anunciamos acá hace algunas semanas, vos lo comentaste, bastante de conspirativo. Bueno, pero eso ya ahora pasó de ser conspirativo a pasar a los medios de comunicación mainstream. Y lo mencionan en el propio Fondo Monetario Internacional. Y creen que el préstamo a Argentina puede ser parte de ese proceso de autodestrucción. Claro. Dale más al que más le debes para después poder decir que no servís para nada. Dinamitó la Organización Mundial de Comercio con esto. La Organización Mundial de la Salud. El Pacto de París. El Acuerdo de París, sí. ¿Por qué no el Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial? Pero el tema acá, perdón, si efectivamente el Banco Mundial, el BID y el Fondo Monetario reúnen un paquete importante, dijo el del Banco Mundial, ¿no? Usó esa el verso de siempre. Bueno, puede ser, ¿cuánto? 10.000, 12.000 millones de dólares.
teniendo en cuenta los protagonistas y la historia protagonizada por los que hoy están tramitando este nuevo ciclo de deuda, probablemente eso se escurra rápido en una estafa que ya comenzó. Voy a marcar un dato que solamente vos, Alfredo, vos, Cande, tienen muy presente. El gobierno, de manera contracíclica, anuncia la reducción del crawling cuando el resto de las monedas estaban devaluando. Eso no se hace por impericia. Esta es mi impresión y algo de información. No se hace porque son chambones, porque no saben. Se hace por negocios. Entiendo lo que vos decís, Alfredo. No que es exclusivamente Está bien, negocios, está bien. Adrián, porque si no. No, Digamos, pero- porque si no, digamos, Pero todo pará. es... Yo digo, Sturzenegger no está 3 veces en el mismo lugar por casualidad, ¿eh? No es porque De la Rúa, Macri y Milei están cortados por la misma matriz de impericia, porque son unos imbéciles. Están ahí por algo. Vos decís Están- que se repiten porque los Pero- ponen establishment. Bueno, porque no es común. A ver, alguien preocupado por su libertad individual y por su prestigio no aceptaría un cargo de esas características. Tenés que estar muy seguro que no te va a pasar nada. Muy, muy seguro. Como lo está Sturzenegger, porque efectivamente ya zafó 2 veces, no una, 2. Pero esa es la impunidad del poder. No, pero no tiene de que- cualquiera, porque vos De tenés que todos. estar, no, es que Caballo vos tenés que también. estar dispuesto a hacer determinada Sí. matufia, voy a usar el término. ¿Pero qué es lo que más- hizo No, el tema es que Sturzenegger? el ¿Pero qué es poder- lo que hizo El Sturzenegger? tema no lo meten en cara porque si no, no consiguen otro En que haga lo el mismo. primero o en la segunda estafa. Ahora, ¿qué está haciendo Sturzenegger Bueno, como representante del poder económico? Acaban de ustedes mostrar un tuit en el que el tipo propone una apertura del mercado argentino que va a tener ganadores y perdedores, depredados y Pero los depredadores. ganadores viven afuera. Pero por eso, ¿cuáles son los ganadores de Sturzenegger? Bueno, ¿cuáles son los difícil. ganadores de Sturzenegger? No, que... Los digamos, porque- importadores. Pero ¿quiénes son los importadores Bueno. a nivel como sujeto económico, histórico y Pero actual relevante? Hay cámaras, Techín. hay empresarios. Techín es está Techín, beneficiado. no es Techín, no. Alvar está Ah, beneficiado. hay un factor más ahí. Contamos acá el viernes que Estados Unidos estaba pidiendo cambios en jefatura de gabinete, en Cancillería y en Ministerio de Economía. El nombre de Sturzenegger suena para los tres. Sí, también el de Para los Arreglado. tres. Pero Y yo lo hacen sonar allá, no acá. En Estados Unidos Ternium está cayendo 8%, se ve que ellos no. No, pero que yo no hablé de Techín, yo hablé de importadores, no de Techín. Y si vos te regís por los negocios que está habilitando Sturzenegger concretamente, son importadores vinculados a la AmCham, en general, que tienen ese expertise. Los que están reunidos en la AmCham, que son grandes promotores del gobierno, aunque después les buscan poner límite en sus... No, vos No, hay considerás que son solo matices, chambones. no. ¿Son solo porque chambones? porque no es todo, la verdad. Bueno, pero si entonces, uno pará. resume Vol- todo, volvamos que a todo es valorarlo como- negocio, y la verdad no, hay imbéciles que están Bueno. hay, qué sé yo, no sé, yo entiendo hay que- gente que está no bien, está entiende, bien, está hay bien. dogmatismo ideológico. Bueno, Digamos, convengamos entonces que Sturzenegger los es un primeros dogmático imbéciles de esta ideológico. película somos nosotros. ¿Cómo? Porque si por tercera vez Sturzenegger vuelve a hacer un ciclo de estafa en la Argentina, los principales imbéciles de esta historia somos nosotros, no Milei. Porque por tercera vez permitimos un gobierno que lo trae Yo Sturzenegger. no permití nada. ¿Quién quiere? Bueno, Pero, bueno, está bien. pero a ver, ¿qué es lo que permitimos nosotros? No, está bien. Bueno. Pero No, no, está bien, pero está no, bien. porque- Es gente que llega de casualidad A mí, en los lugares yo, que están. yo digamos, con ¿no? Sturzenegger no estoy seguro. Lo que yo creo, y lo he hablado con el gobierno, es que Milei, si pudiera mantenerse en el poder, lo haría. Y Caputo está pensando nada más en seguir financiando la fuga Pero y sí, por eso sostiene el blend. Si no, no hay ninguna razón para sostener el blend. En el caso de Caputo, yo sí le desconfío de que todos los días piensa cómo puede beneficiar a la gente que se está fugando. Porque bueno, hay grandes fondos de inversión ahí, hay cosas grandes. En el caso de Sturzenegger no lo tengo tan claro. Yo creo que la Sé- diferencia- yo lo conozco hace muchos años, ¿viste? ¿Te acordás que vos me mandabas con página? Que es un dogmático terrible el tipo. Es un dogma. Lo Y que la hizo... diferencia es que Caputo es más cortoplacista y Sturzenegger en todo caso tiene un juego más a mediano o largo plazo. Caputo es un timbero. Lo es que hizo hoy cortoplacista. Para Un que timbero quede es claro, buscar digamos, la- yo no estoy diciendo, y coincido en la parte que dice Adrián, que obviamente que hay negocios. Lo que yo digo que no es exclusivamente negocios. Hay otros elementos, otras variables para también incorporar en la lógica del negocio. Obviamente que representan a sectores, pero hay otros elementos. Hay las cuestiones humanas, de personalidad, de dogmatismo, de ideología, de impericia, de desconocimiento. Y el dogmatismo con el desconocimiento te lleva Sí, a ese. ahora, o cuando vos lo si no escuchabas hace a Milei. nada, si no hace nada,
ahora le va a costar mucho mantenerse en el poder, ¿eh? Si ninguno de los que están ahí hace nada, ¿Y qué si puede nadie hacer? llama y dice, che, muchachos, miren que no podemos, no hay forma de no hacer nada acá, ¿eh?